Estamos de regreso en Evas Urbanas. Como comentamos al inicio de nuestro programa, queremos abordar un tema bastante interesante, un tema que nos atañe a todos los que laboramos. Es el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Para ello hemos invitado a Coralia Guerra, quien es psicóloga laboral y también coaching empresarial, y a Camila Medal, quien es directora de entrenamiento de Dale Carnegie Training. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Cristiana. Gracias, Bien. Cristiana, por tenernos acá. Excelente la escogencia del tema, creo que muy apropiado para este momento en el que estamos teniendo muchas oportunidades de mejora para desarrollar a todo el talento nicaragüense. Creo que entre ambas vamos a conversar las tres divinamente al respecto. Sí, y precisamente he podido conversar con ustedes dos y también con otras personas que laboramos. Se destapó hace algunas semanas la noticia del piloto que estrelló el avión donde iban además más de 140 pasajeros. Aunque algunas personas en las noticias comentaron que debido a una depresión padecía el piloto, en otras publicaciones y noticias de diversas partes del mundo exponen que este personaje posiblemente padecía del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Platicando previamente con la psicóloga nos comentaba que según usted considera que no necesariamente era que tenía el síndrome de burnout, sino que tal vez era que tenía depresión. Pero para entrar de lleno en materia, me gustaría que nos comentara qué es el síndrome de burnout o el síndrome de trabajador quemado. Bueno, el síndrome de burnout es un padecimiento que tienen los colaboradores de las organizaciones y se manifiesta por un desinterés y una desmotivación absoluta por lo que antes les proporcionaba placer en el trabajo. Las personas empiezan a manifestar afectaciones emocionales, lo cual se traduce también en afectaciones de la conducta y de los resultados de la persona. Es algo bien interesante, precisamente leyendo algunas de las noticias, algunos de los artículos donde exponían este síndrome, y en prácticamente todos los artículos que pude buscar en Google aparecía la foto de este personaje, porque mucha gente exponía cómo es posible que la compañía de aviación, como una compañía de una línea aérea, no estuviese enterado de estos problemas que pudiese tener este empleado, porque aparentemente deberían haber sido notorias. Ahora, este término del síndrome del trabajador quemado, ¿qué tan habitual es que se hable sobre esto en Nicaragua? Normalmente en nuestro país lo enfocamos como un punto de estrés máximo, más que de trabajador quemado. Pero sí, los colaboradores que no tienen un sistema de trabajo organizado, un programa de entrenamiento adecuado, donde las estructuras te garantizan un balance de asignaciones, se van poco a poco metiendo en una metodología caótica, de sentido de urgencia mal entendido, que lógicamente llegas a un punto en que estallas. Es como una olla de presión. Lo ideal, el mundo ideal es tener la temática, los procesos. Yo soy amante de las normas de calidad porque te previenen situaciones así. Y las medidas preventivas, entrenamientos, sistemas de motivación adecuados, revisiones constantes. Vos y yo, nosotras tres podemos estar hoy súper bien y mañana tener un momento o una situación específica que cambie la tendencia de comportamiento. Ahora, el síndrome de burnout, o cuando un trabajador está, digamos, en un punto donde se le podría llamar que está quemado. ¿Cuál es la diferencia entre un estrés laboral, digamos, de cierta manera común, a el síndrome del trabajador quemado? Hay una grandísima diferencia, aunque en algún momento pueden llegar a relacionarse los dos. Te lo voy a graficar de esta manera. El estrés implica una afectación fisiológica en el trabajador, afecta sus órganos, su locomoción, afecta incluso hasta el oído. El caso más extremo de estrés que yo he conocido acá, que he conocido a la persona, es una persona que de tanto trabajar se quedó sorda, perdió la audición en una reunión. Ella solo miraba que la gente movía la boca y ella no entendía nada. Ya es un asunto de que tu órgano ya no funciona, y pasa lo mismo con estas dos colitas para el pelo. Una de estas colitas
nosotros la sometemos a tensión y ella actúa y ejerce su función de tensionar mi pelo y amarrarlo. O sea, ella todavía fisiológicamente, estructuralmente, mantiene su función. Pero esta pobre colita ya está demasiado suave, ya no va a apretar bien y ya se estiró demasiado, dio la queda. Sí. Ahora, fisiológicamente hablando, funcionalmente nuestro cuerpo ya no da más. Tengo personas que se han lisiado por trabajar en desvelo. Y a estas alturas, cuando quieren desvelarse, aunque sea en una tarea satisfactoria como ir a una fiesta, ya no pueden. Pasan 3 días con resaca queriéndose reponer porque su cuerpo ya no soporta estas condiciones. Eso es estrés. El estrés afecta fisiológicamente el organismo y luego vienen consecuencias emocionales de las limitaciones que uno tiene al sentirse limitado. Ahora, tenemos estrés positivo. Está el estrés positivo, que es el estrés de la colita, que sí funciona bien. Es una tensión que me anima, me entusiasma, me emociona y me genera adrenalina. Ahora, el burnout afecta no la fisiología humana, aunque de repente empieza uno a somatizar. El burnout afecta las emociones. El estrés afecta fisiológicamente a la persona, el burnout la afecta emocionalmente. Y el burnout es un sentimiento de insatisfacción absoluta en el trabajo. Si vos me pagas por comer este papel todos los días, yo no le voy a encontrar sentido a lo que me estás dando. Yo voy a agarrar el papelito, voy a empezar a comer, no sabe a nada, no me da satisfacción, no encuentro un propósito de estar haciendo esto y aunque me estés pagando, llega un momento en que el trabajador siente que está comiendo papel en el trabajo, no entiende ni para atrás ni para adelante cuál es su tarea, su aporte a la sociedad, a la empresa, aunque sepa que es valioso. Te voy a comentar que el caso de la trabajadora que se quedó sorda no tenía burnout. Ella quería seguir trabajando, estaba entusiasmadísima, amaba lo que estaba haciendo, solo estaba estresada y fisiológicamente no funcionaba. El neurólogo le dijo, tu cerebro se enllavó y ya no puedes meter información por ninguno de tus sentidos. Le digo, ya cuando se logra recuperar después de 6 meses de subsidio en cama, eso es estrés. El burnout, pero ella no tenía burnout, ella estaba feliz de la vida trabajando. El burnout es, aunque yo no tenga implicaciones fisiológicas, tengo un rechazo absoluto por la tarea que estoy haciendo porque ya le perdí el sabor y el sentido, ya no me proporciona satisfacción de ningún tipo. Es interesante, digamos, destacar esto, el estrés que pudiese ser cotidiano, que todos tenemos en alguna etapa. Algún sentimiento de estrés y que estamos ansiando las vacaciones, pero cuando ya perdés la motivación y el gusto por el trabajo, sin embargo, ¿cuántas personas conocemos que están trabajando en algo que no les gusta, en algo que no les motiva, en algo que no les inspira y que simplemente están ansiosos por llegar al 15 y al 30, que son los días de pago? Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que hacer una introspección interna, porque a veces estamos hablando de... Es un tema, digamos, que se presta para montones de cosas realmente, pero esta vez nos vamos a situar específicamente en lo que son los síntomas, esas cosas que se pueden más o menos ver cuando una persona ya está llegando a ese punto, que tal vez no ha llegado a ese punto. Que digamos, los líderes de una organización o de una empresa, ¿cómo pueden detectar en sus colaboradores que están en un punto a punto de quemarse de tanta trabajo? Dentro de mi experiencia, el primer elemento evidente son los fallidos de comunicación. La comunicación hasta se vuelve en algunos momentos soberbia. Las personas no tienen tiempo, no te miran a los ojos, no te entienden como seres humanos. Luego, además de esto, el cumplimiento, la capacidad productiva como ser humano va a pique, va a fondo y el trabajo en equipo desaparece. Tienen un concepto de todo el mundo me quiere hacer daño, no ven el trabajo grupal con la visión corporativa o empresarial o de la organización, sino que empiezan a estar en una isla, se aíslan del medio. Eso es uno de los primeros elementos. Una cosa que yo noto mucho es las personas cuando no logran cumplir su agenda de trabajo en las horas estipuladas. Eso no es sano. Eso te denota que ya su control de prioridades y estructuración de tiempo está fallando. Ahora, pudiese, por ejemplo, ¿qué tan habitual es que en una empresa u organización se dé en los trabajadores esta condición? Esto es frecuente y altamente frecuente por una razón. El síndrome de burnout se empieza a sembrar en un terreno que se llama exceso de horas de trabajo. Y muchas veces está producido por lo que decía Camila, porque tengo
una agenda no bien organizada. Sin embargo, las compañías tampoco tienen procesos que hacen que las personas puedan organizarse bien, incluso sus procesos internos, aunque estén certificados por ISO, sus procesos internos están diseñados para que la gente trabaje más de 8 horas. El primer terreno para sembrar burnout es que una persona trabaje más de 8 horas. Ahora, cuando ya alguien empieza a tener falta de cumplimiento en sus obligaciones, en sus indicadores, en sus metas, y además empieza a tener cierto índice de accidentalidad o de ausentismo laboral, en ese momento nosotros tenemos como compañía que poner atención y observar que tenemos a una persona que ya está empezando a caer en estas cosas. Porque también pudiese ser que yo es la primera vez que escucho, cuando estuve revisando las noticias del piloto, es la primera vez que escuché el síndrome del trabajador quemado. Realmente nunca lo había escuchado, solo lo que es el estrés laboral. Platicando con ustedes previamente me estoy, digamos, percatando de una serie de detalles que son muy interesantes. Por ejemplo, ustedes que están en constante capacitación en las empresas, por ejemplo, Coralia me comentaba que a veces las empresas tienen la iniciativa de contratar, por ejemplo, para un taller o para una serie de capacitaciones, sin haber previamente tal vez diagnosticado qué exactamente es lo que requiere la empresa para que los trabajadores, o qué es lo que realmente requieren los trabajadores como personas, no tanto como el empleado. Entonces me comentabas de lo de los procesos, por ejemplo, porque vos decías, voy a capacitar a, digamos, un grupo de personas para que estén motivados, para que sepan lo que es el trabajo en equipo, y van a estar geniales. Pero a la hora del cumplimiento te das cuenta que es que no es eso lo que les está pasando. Tengo una filosofía sobre ese tema. Ajá. Cuando vamos al doctor, nosotros le indicamos al doctor, ay, me duele la cabeza, es que me andan ardiendo los ojos, es que me duele el corazón. En algún momento le decimos, doctor, yo creo que yo tengo apendicitis, pero estoy pasando por infarto en el corazón. ¿Me podría mandar? Nosotros cuando nos abocamos a compañías, digamos en nuestro caso como Dale Carnegie, tenemos que ver la perspectiva de alguien que está fuera de la caja, que te va a traer una información maravillosa porque no esté en tu corre-corre. Y no intentemos darle el diagnóstico de la enfermedad, porque para eso vas al doctor, para que te dé tu diagnóstico, luego con tu recetario, Dios quiera no te operen, te curás. Pero si venís y asumís, a mí me encanta cuando llego a lugares y me dicen, queremos un curso de liderazgo, queremos cursos de motivación. Y yo felicísima, contentísima, pero les pregunto, ¿por qué creen que lo necesitan? Y empezás a hacer, en Dale Carnegie utilizamos muchos procesos de análisis y de medición, son exquisitos la verdad, pero la comunicación es uno de los elementos que yo he notado que en Nicaragua está cerrado. Los gerentes mantienen la visión acá, la línea frontal está perdida. Entonces es como un montón de personas moviendo esfuerzos para todos lados y ahí empiezan a complicarse. Y precisamente me comentaba Coralia, y eso me encantó, porque a ver, uno de los aspectos que vos tratás es, como sos psicóloga, una psicóloga laboral, antes de entrar en el proceso de entrenamiento o de una tal vez típica capacitación, es ver qué hay atrás de ese ser humano que es el que está laborando para la empresa. Cuando las empresas me llaman y me piden un taller de administración del tiempo, por ejemplo, que eso es típico y es de cajón y es de todos los meses, yo me niego a hacerlo. Yo lo primero que le pregunto es, dígame qué conductas están manifestando la persona. No es exactamente cómo la gente percibe las cosas, sino qué conductas se están manifestando. Cuando esa persona me empieza a hablar de las conductas, yo me estoy empezando a dar cuenta que hay procesos que con un taller no se van a componer. Ahora, la conducta humana y la conducta laboral y la motivación laboral es como aprender a hablar inglés. Con un taller de 4 u 8 horas no lo vas a cambiar. Entonces, se recomienda que en vez de tratar a los colaboradores, nos den a los líderes. Un proceso de coaching ejecutivo de 10 sesiones de 1 hora cada 15 días o una vez por semana es mucho más poderoso para él y para su equipo que un seminario donde sencillamente todos los trabajadores van a llegar, se van a divertir porque ese día no fueron a trabajar, comieron riquísimo. Sin embargo, su conducta laboral, cuando regresen a su trabajo, va a estar diseñada por las órdenes que le dan allá. Entonces pretendemos que sea el ejecutivo el que cambie. Y ahora un aspecto, digamos, que las empresas tal vez, aunque se está viendo que están más abiertas a la capacitación, etcétera, vemos como algunas dicen, es que es muy cara la capacitación, o sea, no podemos dar tal vez ese lujo. Estamos hablando también de empresas, digamos, relativamente, a ver, pequeñas, puede ser de 100 trabajadores para arriba o de 50 trabajadores
para arriba. Pero me decías un dato que era más o menos, digamos, la rentabilidad que puede haberse, porque a veces vemos cómo algunas empresas invierten en la estética de la misma. Entonces vemos salas muy cómodas, muy bonitas, muy estéticas, lindas. Sin embargo, los trabajadores andan, tal vez, padeciendo el síndrome del trabajador quemado. Bueno, una de las primeras cosas que yo le pido a las organizaciones en el aspecto de la responsabilidad social empresarial, de la que estábamos hablando, es que responsablemente aprendan a respetar la hora en la que la gente tiene que entrar y tiene que salir, y sobre todo respetarlos cuando ya se fueron. La tecnología hoy en día nos ha dado la libertad de agredir a nuestro empleado, a nuestro colaborador cuando ya se fue, porque lo estoy chateando, le estoy preguntando. Hay gente, una de las señales del burnout es cuando a mí mis ejecutivos me dicen que se están empastillando, que están empezando a tomar pastillas, pero que cuando se van el fin de semana a su finca no necesitan la pastilla para dormir. Sin embargo, llevan 2, 3 años tomando pastillas. Entonces ahí es donde empieza la gente a dar ciertas señales y donde nosotros les decimos, hay que revisar primero los procesos con el líder, porque el líder es el que tiene el poder para cambiar los procesos. Sí. Como te digo, cuando me dicen, dame un taller de administración del tiempo, y yo agarro a la gente y me empiezo a dar cuenta que esta gente solo es el espejo de lo que está pasando, paro el taller y me voy a hablar con el gerente de la otra área que está provocando las cosas, y estamos empezando a hablar, bueno, tenés una conducta, la conducta es que tu gente pasa haciendo bromas la mitad del día y después se empiezan a afectar todos los demás colaboradores de la organización. Es realmente un tema apasionante, sí. Un tema apasionante que lleva muchísimos aspectos, pero vamos a irnos a un breve corte comercial. Cuando regresemos vamos a ver qué se puede hacer en situaciones donde, y para los que están trabajando, para los líderes también, para que estemos al tanto de qué se puede hacer cuando tenemos trabajadores quemados, desmotivados. Ya regresamos.